Dios lo ha hecho todo y lo sigue haciendo. Nos toca a nosotros admitir lo que ha hecho en nuestras vidas, hacer lo posible en nuestras vidas o continuar en nuestros caminos. Las corazas que desde niños vamos poniendo en nuestra vida, desde niños, y que van ampliándose de acuerdo a la necesidad que vemos de protegernos, a veces son un gran impedimento para que Dios mismo pueda entrar en nuestras vidas. No puede ser de otra manera. ¿Por qué? Porque cuando se deja entrar la palabra de Dios, esta produce fruto. Entonces, no podemos negar que algo está impidiendo en nuestra vida. Si no está haciendo efecto en nuestra vida la palabra de Dios, es porque algo está impidiendo que esa palabra haga su trabajo. Porque la palabra de Dios mismo nos dice que Él la envía y la envía con un propósito. Y si llega a su objetivo, si dejamos que llegue a ese objetivo, esa palabra cumple ese propósito, porque la palabra sí que es obediente, porque es del mismo Dios. Por eso es tan importante que aprendamos a quitarnos esas armaduras que hemos confeccionado para protegernos de la vida, de los seres humanos, para protegernos de nuestras debilidades. Es necesario que nos convirtamos en volubles delante de Dios, porque de esta manera es la única manera y forma en que la palabra puede hacer su trabajo. Una palabra que es viva y es eficaz, que nos dice que es cortante, como una espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo del alma y allí discierne entre aquellos pensamientos buenos y malos, aquello que no, como un bisturí que opera, que saca todo aquello que lo que puede hacer es envenenar nuestro cuerpo, hacer morir nuestro cuerpo, y en este caso espiritualmente. ¿Qué necesidad tenemos de reflexionar sobre esto? De analizarnos a nosotros mismos. Pues si Dios nos ha dado una llave, que es el libre albedrío, y que Él no va a violar, la tenemos en nosotros, y nosotros somos los dueños de permitir que esa llave se entregue a alguien y pueda abrirla y pueda entrar. Y a veces esta llave la entregamos no a Dios, ni siquiera a veces a personas que nos aman, sino tan confundidos a veces estamos que las entregamos a personas que lo que van a hacer al final, ¿quién digo personas? Situaciones, deseos, objetivos. Entregamos esa llave a tantas cosas que luego resulta que abusan de nosotros, que no hacen lo que pretendíamos que hicieran, que no salen las cosas como queríamos, y esa volubilidad que hemos abierto ha sido herida. Pero con Dios no pasa eso, hermanos. Con Dios no pasa eso. Podemos entregarle libremente la llave de nuestro libre albedrío, y esa llave va a ser usada solamente para nuestro bien. Desde el principio, el deseo de Dios es precisamente que volvamos a Él. Y nos ha dado esa independencia, pero tristemente la estamos a veces usando de malas maneras. Porque la independencia de Dios hay que entregarla a la dependencia de Dios.
La independencia que Dios nos ha dado debemos de entregarla a la dependencia de Dios porque le necesitamos. Yo le necesito. Y cuanto más años ocurren o pasan, cuantos más días pasan, más se da cuenta uno que lo necesita. Amén. Y aún así, todavía hay áreas de nuestras vidas, de mi vida, que puedan estar con ese acorazado que impide que Dios se manifieste plenamente y absolutamente en toda mi vida. ¿Os pasa a vosotros igual? Es necesario que seamos sinceros delante de Dios. Y puede que esa coraza se haya adherido a nosotros de tal manera que somos incapaces de desprenderla. ¿Por qué? Porque esa coraza es la que nos ha protegido hasta ahora. Y no tenemos condición. No nos fiamos de que incluso Dios, al descubrir esa coraza, no puede hacernos daño. Y es verdad que a veces Dios nos daña. Pero es ese daño de amor. Ese daño que cuando termina, el que ha sido dañado, como aquel que ha sido operado de un gran tumor y ha sido liberado de él, después de ese dolor de la operación y del posoperatorio y todo lo demás, entonces se siente libre. Así nosotros cuando Dios, después de hacernos ese daño, entra en nuestra vida y trabaja, luego, si esperamos, tenemos fe, nos encontramos en esa libertad, en esa verdadera libertad que hemos buscado siempre y que no hemos encontrado, porque esa libertad que nos han ofrecido una y otra vez era una libertad falsa, no era la libertad de la verdad, porque estamos en un mundo que cree que la verdad no existe, que nada es absoluto. Y esto ha penetrado, desgraciadamente, incluso en aquellos que creen o que creían. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la fe se disuelve como niebla, se disuelve. Y cuando no encontramos fe en nuestra vida, estamos tan perdidos y desorientados que volvemos a buscar, como el mismo Dios habla refiriéndose a su pueblo, a las tinajas que están hechas por hombres y que al final siempre tienen poros y pierden. En cambio, lo que Dios nos da no tiene pérdidas, o si las tiene será todo aquello que es la inmundicia, porque Él lo que nos da siempre es bueno. Gloria a Dios. Por eso hoy os invito a algo importante. Primero a reflexionar sobre lo que os he dicho. Esa coraza que tenemos todos. Reflexionar delante de Dios. Ir sinceramente y decirle, Señor, pero sinceramente. Y decirle, Señor, esta coraza que impide que llegue eso que quiero que llegue de ti. Porque la coraza lo que hace es que cuando escucho tu palabra, yo me aburro. La coraza hace que cuando se ponen a alabar, se me abre la boca. Me gustan otras canciones mejores. Se produce que cuando estoy y debo estar en oración, mis pensamientos se pierden en una multitud de otros pensamientos que no tienen nada que ver con lo que yo pensaba y deseaba hacer delante de ti respecto a la oración. ¿Qué hago, Señor? ¿Cómo me quito esta coraza? Porque me dicen que sin esta coraza tu palabra
produce gozo. Me dicen que la oración es efectiva, llega a ti y es contestada. Me dicen que puedo sentirme gozoso y alegre de un gozo y una alegría que no son humanos. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué yo no lo siento si quiero creer? La sinceridad delante de Dios siempre tiene una respuesta del Dios de la sinceridad. La sinceridad delante de Dios siempre le atrae como un imán y busca a los sinceros de corazón para entablar con ellos una intimidad que va más allá de lo humano. Y es ahí donde uno, en ese encuentro con Dios, que es posible, cuando uno dice lo que decían los discípulos: ¿a quién iremos? A partir de ahora ya es que no hay nada, no hay otra cosa en la que me goce, en la que me disfrute, en la que quiera vivir si no es en ti. Tenemos que llegar a eso. Por eso decía al principio que aparte de esta coraza que debemos de poner delante de Dios, hay una cosa que quisiera que descubriéramos, que quizá la tenemos ya prevista, pero que es muy efectiva para el ser humano. Esta cosa es aprender a dar gracias. Aprender a dar gracias. Muchas veces esa coraza está tan aferrada a nuestro corazón que no es capaz ni siquiera de descubrir, de encontrar, de ver los bienes, ya no los que nos dan los seres humanos alrededor nuestro, la propia naturaleza, sino sobre todo los bienes de Dios. Como sabéis, en esta semana pasada, el jueves, como cada cuarto jueves del mes de noviembre, en algunos países, especialmente Estados Unidos, se celebra el Día de Acción de Gracias. Un día que tiene su trasfondo y viene especialmente de unos puritanos, cristianos puritanos que no eran bien considerados en la Inglaterra de entonces y emigraron mediante barcos y llegaron a las costas de Massachusetts, hoy en día Plymouth, y allí su intención no era como la de los españoles, desgraciadamente, y portugueses que llegaron a Sudamérica, no era someter a los indígenas que había, a los propios de allá, sino todo lo contrario. Es curioso que el 70% de los que fueron ya entonces sabían leer, cuando en el resto de Europa, España, tardaron todavía decenas de años a conseguir que hubiera ese número de alfabetizados. No me extraña, porque los propósitos eran diferentes. Los puritanos amaban a Dios y su palabra, y querían adorarle y glorificarle. No estaban interesados en las cosas del mundo, de tal manera que el primer año que estuvieron allí, lo pasaron muy mal. Tierras desconocidas, zonas desconocidas, ambiente desconocido. Pero los propios del lugar, viendo cómo habían padecido, se acercaron a ellos y les enseñaron a sembrar el maíz, que entonces era desconocido para este grupo de europeos. Les enseñaron a sembrar, les enseñaron cómo se debía de cazar a los animales que había por allí, cómo se debía pescar en los ríos y todo lo demás. Y un año después, cuando miraron atrás, se dieron cuenta
de cómo Dios, a través de estos foráneos, les había bendecido en cosechas, en no pasar hambre, etc. Y entonces decidieron dar gracias a Dios y a aquellos que les habían ayudado, y invitaron al jefe de ese poblado, junto a 70 de esos habitantes, invitaron a la fiesta que era la fiesta de San Divin, en inglés, en español, Día de Acción de Gracias. ¿Para qué? Para darle las gracias a Dios por todas las bendiciones que a lo largo del año el Señor les había provisto. Aún tuvo que esperar Estados Unidos a que el primer presidente George Washington estableciera un día como algo fijo en los anales de la historia. Me parece, independientemente de la costumbre de un país u otro, lo que me parece excelente es el ejemplo de dar gracias a Dios. Y me parece excelente porque, hermanos, no hay una persona en este mundo que no sea bendecida por Dios. ¿Y sabéis lo que nos impide ver las bendiciones de Dios? Los deseos del corazón. Cuando uno desea algo y no lo tiene, lo ciega. Lo ciega y le impide ver lo mucho que Dios le ha dado. Sin ir más lejos, desde que nos hemos levantado en esta mañana, ¿qué podemos observar en nuestra vida misma que ha sido una bendición? El hecho de que me estés escuchando y que yo pueda hablar, el hecho de que me estés entendiendo, eso ya es una bendición. Si me estás viendo, eso es otra bendición. Si has podido moverte, es otra bendición. Y no se queda ahí la cosa. Quizás estás en tu casa y tienes protección en un hogar. Hay otros que a lo mejor no lo tienen. Pero aún esos pueden encontrar, cuando buscan la bendición de Dios. Y os digo una cosa, a veces estos, carentes de todo lo que significa la prosperidad del ser humano, aún así son capaces de descubrir las bendiciones de Dios en su pobreza. Y esto es extraordinario. Esto es espléndido, hermanos. El que hayan aprendido, el que podamos aprender a dar las gracias a Dios, descubriendo cuántas cosas buenas Dios nos ha dado. El simple hecho de leer, el simple hecho de oír, de ver. Somos privilegiados, hermanos. Pero si somos sinceros, a veces nos enfocamos más en la problemática de nuestras vidas que en las cosas o en expresar el gozo y la alegría, la gratitud a Dios por todo lo bueno que ha hecho en nuestras vidas. El mundo corre enseguida si les hablas de Dios para decir que Él tiene la culpa de que haya esto y aquello, sin darnos cuenta de cuánta miseria hemos producido nosotros mismos, hacia nosotros mismos y hacia nuestros seres humanos también. Cuando vamos a la palabra de Dios, hermanos, y esto es lo que me convence, por encima de lo que digan o dejen de decir, o digamos, lo que a mí me convence de la bendición que es dar gracias a Dios es cuando me acerco a la palabra y en ella encuentro las bendiciones, no solo que uno ha recibido, sino las bendiciones de además dar gracias a Dios. ¿Cómo puede ser esto? Es decir, que además de dar gracias a Dios por lo que he recibido, que ya es suficiente, en ese proceso también recibo bendiciones. Pues sí. La primera de todas es la madurez.
madurez espiritual. Porque cuando uno debe dar gracias a Dios, debe darla con el sentido de entender lo que Dios ha hecho. Hoy le hablas a alguien y le dices que Dios ha muerto en la cruz por él y se queda, hermanos, la cruz del Calvario todavía debe de infringir en nosotros esa intención que tiene de darnos cuenta de que no somos merecedores de nada de lo que Él ha hecho. Mientras no seamos capaces de no ser merecedores, es decir, de entender de que no somos merecedores de nada de lo que Dios ha hecho, tampoco seremos capaces de poder asumir en nuestra vida aquellas cosas que Dios ha hecho y que, aunque inmerecido, se ha visto por amor obligado a hacerlas. Fijaos que en Primera de Crónicas, en el capítulo 16 y verso 34, dice: alabad al Señor, porque Él es bueno, y su gran amor perdura para siempre. ¿Cómo se atreven, dirían algunos de los que niegan que Dios sea así? ¿Cómo se atreven, dirían estos, de Dios decir esto de sí mismo? ¿Por qué nos exige que le alabemos? Porque Él es bueno y su gran amor es para siempre. Pero el que ha destapado su coraza y ha permitido que el amor de Dios llene su corazón de alabanza por ese amor eterno que nos tiene, porque el amor de Dios es incondicional, dura para siempre. No importa cuántas veces yo he fallado a lo largo de los años de mi vida, cosa que produce una gran alteración espiritual, si no fuera porque Dios, enseguida que ve que entramos en el mar que nos engulle, igual que a Pedro cuando quiso andar por sí mismo. Cuando queremos andar en lo bueno que hemos hecho lo malo, nos hundimos. Solo es cuando su mano nos agarra que nos damos cuenta de cuánto le necesitamos. Gloria a Dios. Por eso tenemos que mantenernos alertas y no dejar escapar ninguna oportunidad en la que podamos agradecerle por estos detalles de amor que el Señor tiene. En el Salmo 100, el verso 4, el salmista nos invita a que entremos por sus puertas con acción de gracias, que vengamos a sus atrios con himnos de alabanza, que demos las gracias, que alabemos su nombre. Nos invita el salmista a esto. No es algo propiedad solo de él, sino es una invitación. El hecho que esté en esta palabra, que llamamos la palabra de Dios, y que está al alcance hoy en día de nosotros, nos dice que si entramos en sus puertas debemos hacerlo con acción de gracias. Es posible que alguno no pueda venir a reunirse porque no tiene esa capacidad, porque algo ha ocurrido que se le ha puesto en su armadura y le impide unirse a los hermanos en la fe y entrar juntos alabando y glorificándole a Dios y dándole gracias, alabando su nombre. Es una reflexión que debemos de hacer. ¿Por qué? Porque lo importante, yo me imagino en este versículo, me imagino toda una multitud dirigiéndose hacia el templo, hacia las puertas. Estas se abren y todos entran dando las gracias a Dios. La gente fuera se pregunta ¿por qué están dando gracias? Y algunos se vuelve y dice porque es digno de alabanza. Lo cual le sume al que ha preguntado todavía en un misterio mayor. ¿Por qué? Porque para entender el corazón agradecido a Dios, debes convertir tu corazón a Dios. De lo contrario no es posible. Es imposible.
Un corazón no convertido a Dios no entiende, no comprende. Buscará, sean con palabras persuasivas o incluso insultantes, el tratar de demostrar que Dios no es digno de alabanza y que es perder el tiempo. Pero aquel cuyo corazón ha sido tocado por Dios no puede callar. Tiene que decir gracias, Señor, como mínimo. Y por ello tenemos que aprender ¿a qué? A poner nuestra confianza en el Señor. En el Salmo 28, verso 7 dice: el Señor es mi fuerza y mi escudo. Si tú sigues siendo tu fuerza y tu escudo, entonces el Señor no es tu fuerza y tu escudo. Solo cuando el Señor es mi fuerza y mi escudo puedo decir lo que viene después. Mi corazón en Él confía. La responsabilidad queda en las manos de Dios. En estos tiempos difíciles, al margen de las precauciones que normalmente como ser humano uno hace. Es decir, cuando estoy al borde de un precipicio, no salto a ver si es que vuelo, sino que evito el peligro, ¿no? Hoy en día estamos en una situación que hay que tener precauciones. Pero eso no significa que no confiemos en Dios. En esa precaución digo: Señor, tú eres mi fuerza, tú eres mi escudo y mi corazón en ti confía. Como dice aquí en esta versión de la Biblia que leo, de Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría. Y dice: con cánticos le daré gracias. Algunos se preguntan: ¿por qué cantas a Dios? Porque es una manera de darle las gracias a Dios, de darle la alabanza, de darle la gloria que se merece. No lo entendemos, pero el cielo, hay un coro que está constantemente, no diciendo esta versatilidad de coros y himnos que tenemos, gracias a Dios, sino diciéndole simplemente y repetitivamente: santo, santo, santo. Y no les aburre, oiga. No les aburre. No piensan que son repetitivos. Al contrario, yo creo que en sus corazones están pensando que no es suficiente, que miles y miles y miles y miles de años no son suficientes para alcanzar lo que quieren decir. Y eso es lo que representa un verdadero corazón. Un corazón agradecido siempre estará corto en lo que quiere decirle a Dios en su agradecimiento. Con cánticos le daré gracias. Él es todo para mí, pero yo le doy gracias por ser todo para mí. Bendito sea el Señor. Él nos da la fuerza. Debemos de mantenernos firmes en su paz. Fijaos que Filipenses, en el capítulo 4, versos 6 y 7, dice que no nos debemos de inquietar por nada. Eso les dice a los inquietos filipenses. Y es algo que trasciende porque son humanos como nosotros, y está dicho en la palabra de Dios, inspirada, no solo para los filipenses, sino para todo aquel que se acerque a ella y la lea con atención y con deseo de recibirla. No os inquietéis. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presentar vuestras peticiones a Dios y dadle gracias. Otra vez. Qué rápidos somos para presentar nuestras peticiones inmediatamente a Dios. Pero le añadimos las gracias. Le añadimos las gracias por lo que Él ha hecho. Es que Él no ha hecho nada hasta ahora en las horas. Claro que Él ha hecho. Dale gracias solo porque puedes decir eso. Y es suficiente. Él es el dueño de la vida. Y dice que hay una recompensa, dice este texto. Cuando nosotros, en lugar de inquietarnos, lo que hacemos es orar y rogar
y darle gracias, entonces hay una recompensa. Dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo comprensión, todo entendimiento, cuidará, velará por nuestros corazones y por nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué tremendo! Le estoy dando las gracias y recibo lo que decía antes, la bendición de Dios. Oro, ruego, pero añado la acción de gracias. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ya no me inquieto, ya no tengo problemas. Hay una paz extraña para este mundo, muy extraña. Os lo digo de verdad, que si uno no se ha acercado con corazón sincero a Dios, no puede experimentarla. Pero cuando uno lo hace, sencillamente la experimenta. Ojo, hay que ser constante. En este caso, había una inquietud en hermanos filipenses, como la tenemos todos. Entonces, uno dice, ¿qué hago? Entonces aquí tenemos la solución. Ponte a orar, ruega al Señor, no te olvides de darle las gracias. Y hay una promesa, la paz de Dios cuidará tu corazón y tus pensamientos que divagan, pensamientos confundidos como los que hoy hay. La sociedad de hoy estamos confundidos porque aparentemente aquellos que deberían de saber también lo están, pero un secreto, Dios no está confundido. Por eso podemos confiar en Él. Aleluya. Hay muchas cosas en la vida que nos puede causar ansiedad, una enfermedad, problemas familiares, situaciones de dinero, pero nuestra mirada siempre tiene que ir buscar, aprender. Por eso he dicho, debemos de aprender, hay que aprender. Y las situaciones son multitudinarias en nuestra vida para que aprendamos a ver si lo que dice Dios resulta o no. Podemos probar a Dios. No se asusta por eso. Él va a salir airoso en la prueba. Él va a salir airoso y nos va a sorprender. Por eso tenemos que ser agradecidos, como dice también el apóstol Pedro en su carta en el capítulo 5, verso 1, tenemos que ser agradecidos a Dios en todo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Gloria al Señor. En Efesios capítulo 1, verso 3, empezando ya el libro, el apóstol Pablo comienza diciendo, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido. En la mente del apóstol, cuando empieza a escribirles a esto, les dice, ojo, no os olvidéis, Dios nos ha bendecido. Por eso debemos recordar hoy que Dios nos ha bendecido. Fijaos bien, con toda bendición espiritual, en Cristo Jesús, en las zonas celestiales, en las regiones celestiales. Hemos sido bendecidos, es decir, ¿por qué dirás, ¿por qué en las regiones celestiales? Tú tienes, el cristiano, si me permitís la forma de explicarlo, tenemos un buzón en el cielo. ¿Por qué? Porque si estuviera aquí en la tierra, dice la palabra de Dios que las cosas aquí en la tierra se echan a perder. ¿Sí o no? En cambio dice, haceos tesoros, ¿dónde? En el cielo. La caja fuerte más poderosa en este mundo, de cualquier banco, lo que sea, no es incomparable con lo que hay guardado en el cielo. Y allí es donde las bendiciones podemos ir y cogerlas y usarlas y todo lo demás sin que hayan sido contaminadas. Recordad que esto es una forma de explicarlo. Y la llave siempre está en la oración, en la alabanza,
en la adoración, en la acción de gracias. Bendito sea su Señor. El corazón de Dios se alegra cuando le alabamos y le agradecemos por todas sus bendiciones. No hay nada, hermanos, más generoso que Dios. No hay nadie más generoso que Dios. Él nos ha dado todo lo que concierne, como dice el apóstol Pedro en segunda carta, en el capítulo 1, dice, todo lo que concierne a la vida y a la piedad nos ha sido dado por su grandísimo poder. Todo eso que a la vida y a la piedad, ¿qué es eso? Precisamente el que preguntemos es que no es algo que esté por cualquier lado, sino que está en manos de Dios. Y es a Dios que tenemos que acudir para encontrarnos con Él. Gloria a Dios. Tenemos que reconocer que es Dios el que da lo bueno, hermanos. El que puede dar y da lo bueno es Dios. En Santiago, en el capítulo 1, verso 17, dice que toda buena dádiva y que todo don perfecto, fijaos bien, buena dádiva, don perfecto, desciende de lo alto, de los buzones, del cielo, de todo lo que tiene ahí guardado Dios, que no puede ser tocado por la inmundicia del mundo, donde está el Padre, y este Padre creó los cielos y la tierra, las lumbreras celestes, que no cambia, que no se muda, sino que está siempre de la misma manera. Nosotros cambiamos, somos seres cíclicos, nos afectan los astros, nos afectan el sol, el cambio de hora. Dios no le afecta nada de esto. Es decir, que me acuerdo una vez que una vez con una persona que trabajaba, que tenía la obligación de aprobar o desaprobar cosas. Y entonces, en un caso concreto, pues él dijo, pues este lo tenemos que aprobar y tal. Y yo recordé, este caso es semejante a otro que hemos tratado y que se ha dicho que no. Hizo así y me dijo, es que hoy me he levantado con el sí. Así somos las personas. Lo que ayer pensaba en no, hoy pienso en sí. Y cuando los gobernantes, si no miro a nadie, son los primeros en negarse a sí mismos, entonces, ¿a quién miraremos? Tranquilos, todavía tenemos esperanza. Tenemos a nuestro Dios y Rey, el cual es verdadero. En el Apocalipsis, cuando dice que viene un jinete, dice que su nombre es fiel y verdadero. No hay mentira en él, fiel y verdadero. Gloria a Dios. Tenemos que ser tan agradecidos, sobre todo aquellos que hemos decidido que necesitamos la salvación, porque si no la has decidido, tienes que decidirlo ya. La salvación es vida eterna. Ahora tenemos vidilla, pero que yo quiero vida eterna y la tengo no por mí mismo, sino por Cristo Jesús. Y tenemos que ser agradecidos. Dice en Efesios 2, 8, 9 que por gracia vosotros habéis sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de nosotros, hermanos, sino que es un regalo de Dios. Un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Es un regalo de Dios la salvación. Entonces, si es un regalo, no podremos ir y decirle, vamos a ver, es que tú me pedías demasiado en la vida para que te siguiera. No podremos decirle eso al Señor. ¿Por qué? Porque la salvación es un regalo. Y está en mí, en cada uno de nosotros, el aceptarlo o el rechazarlo. Ahora os digo la verdad, es el único y mejor regalo del mundo. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, es vida eterna. No vida en este mundo, vida eterna. En Colosenses capítulo 3, verso 17, se nos exhorta
a que todo, fijaos bien, todo, como dicen algunos predicadores, digamos todos, todo, todo lo que hagamos de palabra, 3:17, todo lo que hagamos de palabra o obra, debemos de hacerlo en el nombre de Jesús. Pero ojo, ¿qué dice después? Dando gracias a Dios el Padre por medio de Jesucristo. No por medio de vírgenes o santos, por medio de Jesucristo. Porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. Entonces, debemos dar las gracias a Dios. Gracias por todos los lados. Fijaos, todo lo que hagamos, sea de palabra, sea de obra, tenemos que hacerlo en el nombre del Señor. Si voy a conducir en nombre del Señor. Si voy a guisar, voy a hacerlo en el nombre del Señor. Si voy a limpiar, voy a hacerlo en el nombre del Señor. Si voy a ducharme, voy a hacerlo en el nombre del Señor. Y si no me ducho, también lo hago en nombre del Señor. ¿Es así o no? Aleluya, gracias al Señor por eso. Y hermanos, sobre todo una de las cosas que Dios nos lleva a aprender es a ser agradecidos, cualquiera que sea nuestra situación. Aprender eso no es fácil, hermanos. ¿Por qué? Porque hemos sido enseñados a que cuando algo sale mal nos quejemos. Eso en el mejor de los casos. Porque muchas veces es blasfemar. Pasa algo y alguien es convertido en un retrete. Por la palabra. En cambio, en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 18, dice que demos gracias a Dios en toda la situación. Porque dice, esta es la voluntad para nosotros en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios en todo. ¿En todo? Sí, en todo. Es decir, que si estoy pasándolo muy mal, tengo que dar gracias. Sí, Señor, lo estoy pasando. Vamos a ver, no se trata de ser aquí, negar, ¿no? Como los mantras. No se trata de negar que uno está sufriendo. Señor, estoy sufriendo, pero te doy gracias a Dios porque si tú estás en ello, te doy gracias, Señor. Me duele, pero te doy gracias. Estoy triste, pero te doy gracias. Dad gracias a Dios en todo. Aleluya. ¿Por qué? Porque yo ahora, tú, si has creído en el Señor, ya no soy del reino de la oscuridad, del reino de la queja, del reino de la blasfemia, del reino del que no estoy contento con nada. Soy del reino de la luz. En Colosenses, precisamente en el capítulo 1, verso 11, dice que perseveremos en toda situación, dando gracias al Padre. En toda situación. ¿Por qué? Porque Él nos ha hecho aptos para participar con los santos en el reino de la luz. Nos libró ¿de qué? Del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos el perdón de pecados y la redención. Fijaos que no podemos movernos de ese reino. Igual que no podemos movernos del reino del oxígeno. Si nos metemos en un lugar donde no hay oxígeno, se acabó. Igualmente el cristiano, para sobrevivir, tiene que vivir permanentemente. Es verdad que físicamente estaremos y seguiremos estando aquí hasta que Dios quiera, pero espiritualmente tenemos que vivir dependiendo del reino de la luz, del reino de Dios, porque allí es donde se recibe y de donde se recibe ahora la redención y el perdón de los pecados, dando, lógicamente, gracias a Dios. Así que, hermanos, el agradecimiento tiene que ser parte fundamental, literalmente, fundamental del cristiano. No podemos eludirlo.
Si lo eludimos es porque no hemos entendido nada de lo que Dios quiere hacer con nosotros y lo que Dios nos está dando. Abrir nuestro corazón y disponerlo no solo para recibir, sino para dar y sobre todo dar gracias, es de una madurez exquisita. Es de una madurez superlativa. No es de cualquiera. Y debemos de trabajar para alcanzarla. Debemos intentar día a día considerarnos no solo hijos, sino hijos agradecidos. Hijos agradecidos de nuestro Padre que está en los cielos y que de tanto se preocupa de nosotros. Amén. Esa es la misión. Esos puritanos expatriados de su nación fueron capaces de distinguir lo que era la desgracia en un año y la gracia en otro, no solo por la bendición de Dios, sino por aquellos instrumentos que Dios utilizó para que la bendición llegara a sus manos, haciéndoles partícipes de ese momento de acción de gracias en la institución de ese día. Hermanos, no debemos de olvidar que las bendiciones que nosotros recibimos no son comparables con las que ellos recibieron en cuanto a siembra, siega, comer y vivir. Esas las tenemos en muchas ocasiones. Por supuesto debemos de clamar, porque hay muchos que no la tienen. Pero hasta esos nos avergüenzan en ocasiones cuando son capaces de encontrar en los obstáculos de la vida algo por lo que dar gracias a Dios. Y eso es lo que deberíamos sobre todo de enseñar y enseñarnos unos a otros, a dar gracias. No a quejarnos, sino a dar gracias a Dios. A dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque conversaciones que tenemos fuera son las mismas que tenemos aquí, a veces. Terminamos nuestras reuniones y a veces comenzamos a quejarnos por lo mal que nos va el trabajo, por mira tú cómo está la situación social o política, mira tú el mal que han hecho a este o al otro, pero no encontramos a veces el decir, pero gracias a Dios, podemos confiar en Él, no estamos desamparados, todavía el amor de Dios sigue permanentemente atento a nosotros. Él no baja la guardia. Hermanos, no nos despistemos, no bajemos la guardia, no permitamos que nos engañemos a nosotros mismos los primeros creyendo que estamos en la gracia o en la fe, sino que seamos verdaderamente impertinentes con nosotros mismos, analizándonos agresivamente para comprobar si estamos o no estamos en la fe. No digo en la fe de que sigo creyendo en Dios, sino en la fe que obra, en la fe que actúa, en la gracia que no es barata, como decía Bonhoeffer, sino una gracia cara, que es un regalo, pero que es cara. Empezando porque le costó la vida al Señor Jesucristo. Así que, hermanos, vamos a analizar nuestra propia vida. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy siendo luz? ¿O estoy escondido? ¿Estoy siendo realmente sal? O si me echan en la ensalada, igual da que echen sal o que no, porque saben igual. Vamos. Esto es necesario. Esto es necesario en estos tiempos y siempre. Y a Dios sea la gloria. Amén. Amén. Oremos.